Buenas y bienvenidos. Llevamos el repaso de Paco Roca antes de las firmas del miércoles. Como les digo, yo quiero estar allí, quiero ver a Paco, porque no será la primera vez que me firme, pero va a ser una de estas veces que me hace gracia ir a verle, porque aparte de que ya después de una pandemia yo quería firmas, y ya llevamos mucho tiempo con estas cosas, quiero ver más firmas, y es algo que me gusta. Y hoy vamos a hablar de una de las obras que yo creo que más han descubierto a Paco Roca, al mundo y al público en general, que es El invierno del dibujante. Esta es la edición extendida, ¿vale? Es el 10º aniversario, ¿vale? La edición del 10º aniversario extendida. De hecho la traigo por eso, porque es la versión ampliada. La versión normal está por ahí, pero yo no la tenía. ¿Sabéis? Pasa que Mil Comics nos ha dejado esta versión ampliada que yo no tenía. Yo tengo la normal. Es que es algo que, desgraciadamente, ¿por qué no tenemos todas las versiones extendidas? Pues no lo sé. Pues porque no hay dinero, supongo. Pero bueno, vale, esto acaba estando firmado, que lo sepáis. ¿Por qué me gusta esta obra? Que como podéis ver, para ediciones de noviembre de 2010, es porque en 2 años, cuentan 2 años, 1958-1957, la historia de dibujantes y autores que estuvieron en Bruguera. Huyeron, básicamente se fueron de Bruguera, tuvieron que volver, y fue la famosa creación de la revista Tío Vivo. Aquí podemos ver, pues es una especie, si fueran americanos diría el típico slice of life, en el que os cuentan toda esta historia en 2 líneas temporales diferentes. Lo más increíble de esta obra es la forma en la que algo tan cotidiano como todo esto que es trabajo y todo, y cómo va separándose el presente, pasado, diferenciando, como veréis, porque es en diferente época del año, verano, invierno, etc., y los colores cambian. Eso es una de las maravillas que tiene, pero además no os fijaos sobre todo en cosas como que han cambiado el color de las páginas, ¿eh? No es el color del dibujo, es el color de las páginas. Esto es invierno, que es cuando deciden volver. Esto es finales de verano, cuando deciden montar Tío Vivo. Está todo esto. Este tipo de cosas. Es decir, todo esto vais a ver un poco el desarrollo. La evolución empieza desde que en este verano, a finales de este verano, aparece la Tío Vivo y cómo llegan a montárselo para hacer esa revista. De hecho, la gracia es que vais a ver autores muy conocidos. ¿Veis? El invierno. Bueno, es lo mismo, pero vienen los tonos de comienzos de primavera. Ya son tonos rosas. ¿Veis cómo los tonos cambian? El dibujo es genial porque la forma de narrar de Paco es tan suelta, tan suave, tan realmente maravillosa, que es que puedes leerlo en un suspiro. Podéis ojearlo, y esto sí que os voy a decir algo. Podéis ojearlo, sabréis de qué va, pero no tendréis idea de todo lo que estáis perdiendo hasta que os lo leáis. Hay mucha gente que dice, no, pues es que una página de 9 viñetas. En 9 viñetas, aquí hay muchísima información. Muchísima, pero sobre lo que aparece, lo que está ocurriendo, la gente, qué ocurre, por quién, de dónde. O sea, es que con muy poquito hace cosas maravillosas, y me encantan sus composiciones, el uso de la luz. O sea, aquí veis, es un tío que no necesita grandes impactos de negros, pero es que es precioso todo. Me han evolucionando los colores. ¿Por qué es el invierno del dibujante? Bueno, el invierno del dibujante toda esta historia acaba en el invierno del 58. Es el invierno de ese dibujante cuando tienen que volver a Bruguera. Hablan de Vázquez, hay algo también de otros. Es otoño de 1979, bueno, sí, ya no quiero romperoslo. Todo esto habla de todos estos autores tan conocidos. De hecho, los hermanos Bruguera, los creadores de Bruguera, bueno, heredaron Bruguera de su padre y todo esto. Vais a ver todos estos autores, pasean por aquí, hablan. No son biografías, es algo muy interesante. Los extras del 10º aniversario, a mí me gusta, aparte que tengan el título, lo que tiene de los títulos de premios. Tener así la portada completa sin textos me encanta. Y luego esa pequeña historia en la que hablan de modernidad, los autores y de todo esto, las ilustraciones de carteles, vais a ver todo esto. Y también añaden esto, la creación de Francisco González Ledesma, que es uno de estos autores de Bruguera, al mismo Paco Roca. Vale, esto es todo lo que podemos ver gráficamente, es lo que voy a enseñar. No hace falta ver nada más gráficamente para ya sentirnos atraídos por el dibujo y lo que hace Paco Roca. Pero es que la historia es absolutamente maravillosa. Como ya os digo, es la historia de un puñado de dibujantes que, ante lo que era el monopolio realmente de las revistas, que era Bruguera, tenía, lo que es Zipizape, todo lo que era la revista de humor o historieta, así querían llamar, juvenil e infantil. Esto, como si lo leéis, sabréis por qué utilizamos esas expresiones, porque son del cómic y tienen sentido en el cómic.
Y aquellos querían llegar a algo diferente. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos era propietario de sus obras. Ellos no tenían derechos de autor sobre sus creaciones. Hablan de tener esos derechos, de poder hacer lo que quisieran. Por lo tanto, toda esta obra habla de eso, de los autores, de sus derechos, pero también habla de amistad, habla de riesgo. Hay hasta una historia de amor, pero hay muchas cosas porque, aparte de todo esto, ahí se infiltra poco a poco la realidad de esa época. Hablamos de 1958. Fuera de España igual no es una fecha muy maravillosa, pero aquí hacía 20 años, no llega a 20 años, del final de la Guerra Civil, que decían 20 años de franquismo, de dictadura. Había una censura, había una forma de comportarse. Los señoritos que decimos aquí, o sea, las clases altas, dominaban las clases bajas. Aquellos que no tenían un empleo bien considerado, los dibujantes no lo tenían, desde luego. Todo esto, quiero decir, las clases altas, sus abusos, ¿por qué? Porque podían. De hecho, hasta el contrabando aparecerá por ahí, pero vamos, es muy, muy mínimo. Pero sí que dentro del invierno dibujante vemos toda esta sociedad infiltrándose a través de la actitud de estos autores que querían pelear, querían algo diferente. Pero la misma sociedad ni todo esto se lo permitía. ¿Por qué? Pues porque los grandes tenían ciertos poderes que no podían jamás los pequeños llegar a tener en ese momento. Toda la obra es maravillosa, está dibujada con un gusto exquisito, se lee en un suspiro. Es tremenda. Veréis ese uso del color para reconocer las estaciones y el paso del tiempo, y sobre todo para diferenciar también esos saltos que os digo, porque son dos líneas temporales. Vais a ver la constante desde que los autores vuelven al final del editor jefe de la historia, y en medio vais a ver cómo básicamente tienen que volver y cómo crean la revista Tío Vivo, pero no está ordenada esa segunda línea temporal, de manera que todo ese divertimento que crea la obra es muy interesante a nivel de autores, a nivel de cómic, de derechos de autor, pero a nivel también de personas, de emociones, de lo que estaban haciendo, de creencias y del cabrón de Vázquez. La frase es el cabrón de Vázquez, pero bueno, ya lo veréis porque es una pedazo de obra que yo creo que no es que hable solo de dibujantes, no es que hable solo de dibujantes españoles, no habla solo de luchas y de una época muy gris de la historia española, sino que habla de realmente cualquier persona ante un trabajo, situaciones abusivas. Es una obra maravillosa que creo que a todos los niveles siempre ha sido impresionante y siempre lo será.